en los feriados, pero bueno, hoy inevitablemente ya nos toca marcar fechas. Entonces, el segundo parcial va a estar en relación a este tema larguísimo que hemos tenido sobre qué implica una buena prueba. Bien, porque el tema que arrancamos hoy, dentro de unos minutos, que tiene como título la inteligencia y su medición, será parte de un tercer parcial. Entonces, curso, ¿cuándo les cae bien dar el segundo parcial? Hoy estamos a lunes 5 de abril. Tal vez el siguiente lunes. El lunes 12, que era lo que iba a proponer, justo. ¿Qué les parece, curso? Sí, Moni. ¿El 14? El 14, el miércoles 14. Bien, podría ser el miércoles 14. Queda pendiente el trabajo escrito en grupo. ¿Cuándo presentarían el trabajo? Ahora les digo en qué va a consistir. Tal vez el trabajo escrito para el 12 y el segundo parcial el 14. Sí, me parece bien así. Gracias, Sofi. Moni, perdón, ¿puedes repetir? No te escuché bien, se me entrecortó. Ya, yo les decía que el lunes 12, el siguiente lunes, podrían entregar el segundo y último trabajo grupal, en grupo, y el 14 dar el segundo parcial. ¿Podría? Sí, Lu. Podría ser al revés. O sea, ¿en qué consiste el trabajo? Bien. El trabajo consiste en que yo les voy a pasar, terminando la clase, ya van a tener en la plataforma información de varios instrumentos psicométricos que corresponde a la parte técnica. O sea, todo lo que hemos visto, bueno, no todo, porque si de toda la información se trata, hay pruebas que son más de 2 capítulos y sería demasiado documento. Entonces, lo que yo he hecho es seleccionar o partes enteras o medias partes, si vale el término, de varias pruebas psicométricas en relación justamente a los datos técnicos, ¿no? Estandarización, confiabilidad, validez. Entonces, consiste en que ustedes como grupo analicen, primero lean, analicen la información brindada y a partir de aquello, ya te doy la palabra, Yanni, y a partir de aquello, pues generen su opinión crítica. ¿En qué sentido? Bueno, en la teoría hemos visto esto, este instrumento me está mostrando esto, me sirve, no me sirve, cumple lo que debería cumplir, le faltaría este otro aspecto, tal vez acá está claro, pero debería ser más amplio, no sé, o sea que ustedes emitan su opinión de cada información de los diferentes instrumentos psicométricos que les voy a pasar en un documento, ¿bien? Contemplando que, a ver, desde el momento en que han sido editados y puestos a la venta, se sobreentendería que obviamente pues cumplen con lo que nos dicen los criterios teóricos, ¿bien? Sin embargo, repito, no les estoy pasando la información totalmente completa porque serían capítulos de capítulos y es una información tal vez muy densa. Se guíen básicamente en la información que ustedes tienen y a partir de aquello emitan su opinión. Por demás está decir que si ya están a la venta y han sido editados, nosotros no somos quienes para cuestionar esa información, ¿no? Después de que los capos de la psicometría están plasmando su trabajo. Sin embargo, repito, puede que la información brindada tenga hasta cierta parte y ustedes digan, tiene esto, pero hubiera sido bueno que comentaran, que complementaran, que especificaran, no sé, que emitan su criterio en función de la información técnica de esos diferentes instrumentos. En eso consiste el trabajo. Yanina, ¿querías decir algo? Moni, no, levanté la mano sin querer. Ok. Bien, entonces, alguien por ahí sugiere que sea al revés. Sugieren que el lunes 12 sea el parcial y el miércoles 14 el trabajo escrito. ¿Qué dicen? Bueno, de
Denme un segundito. De hecho, hay un tercer trabajo, que es el segundo trabajo individual, que también ya tendríamos que fijarle fecha, que tiene que ver con el tema que vamos a avanzar hoy. En realidad, tendríamos que fijar fecha. Segundo parcial, segundo trabajo grupal y segundo trabajo escrito individual. Beida. Moni, si yo propondría que el parcial sea el 14, la entrega del trabajo, dado que a lo que veo tiene que ser bien analítico, el 19 tal vez, y ya el otro trabajo individual. El miércoles 21. El miércoles 21 o el lunes 26. O el lunes 26. No, creo que podría ser más factible el 21. O no es nada complicado ni es nada del otro mundo. En todo caso, el segundo y último examen, trabajo individual, el trabajo escrito que cada uno lo va a hacer, está básicamente en relación a las inteligencias múltiples. ¿No? Nosotros vamos a ver lo que es la inteligencia desde el punto de vista de la medición psicométrica y como complemento a este tema, bueno, pues el trabajo escrito consiste en plasmar máximo en 5 hojas todo lo que son las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, como complemento a lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué dicen a la propuesta de Beida? Yo estoy de acuerdo. Igual Yo también, Moni. me parece. Ya, ok. Sí, es una buena opción, con el compromiso de que su parcial tiene que ser de lujo, chicos. Así, pero no voy a aceptar parciales que no sean de lujo. O sea, va a ser esa la condición, porque de alguna manera van a tener bastante tiempo, aunque el tiempo es relativo en el sentido de que lo que me interesa es que tengan buen manejo de la parte teórica, ¿no? Porque ya saben que los parciales, más que repetirme teoría, es poner a la práctica justamente todo este bagaje teórico. Entonces, agendemos y formalicemos. Hemos dicho ¿cómo era, Beida? El lunes 19, el segundo parcial. No, Moni, el 14 nuestro parcial. Ya. El lunes 19 la entrega del trabajo grupal. Ya. Grupal. ¿Y el 21 o el 26 curso, el trabajo individual? El 26, sí, 26. Ok, entonces agenden 26, trabajo individual. Listo. Yo ya he agendado, por favor, agenden ustedes también. Miércoles 14 de abril, segundo parcial. Contenido, solamente el tema de qué implica una buena prueba. Lunes 19, entrega del último trabajo en grupo. Los grupos, por si acaso, los voy a formar yo esta vez. Y bueno, ustedes mediante la plataforma van a recibir la notificación de en qué grupo están y con qué compañeros les tocaría realizar este trabajo. Bien, y el último trabajo escrito individual el lunes 26 de abril. ¿Estamos? Sí, Moni. Listo. ¿Algún comentario, alguna cosa al respecto para ya no volver a este tema? Moni, Macarena. yo tenía una consulta, no sé si es que podríamos mantener los grupos con los que hemos trabajado en el primer trabajo grupal. No. Lo siento, pero esta vez yo voy a formar los grupos. Bien, entonces, ni modo, nos tocará trabajar con quienes nos toque. Cada uno pondrá de su parte, se exigirán mutuamente, se complementarán mutuamente, se retroalimentarán mutuamente, pero esta vez el trabajo los grupos los voy a formar yo. Como les digo, al final de la tarde, terminando la clase, ya me pongo en campaña para que cada uno de ustedes reciba la notificación de qué número de grupo, por así decir, ¿no es cierto? Porque la plataforma me pide enumerar grupo y con quienes les va a tocar realizar ese trabajo.
Lo siento, pero esta vez no va a ser tan democrático. Creo que es mejor. Por algunos resultados del primer trabajo, me parece que es bueno intercambiar ideas, tener apertura de mente y complementar y equilibrar un poquito. Quién sabe si en la mayoría o varios de ustedes les vaya a ir mejor de los que les fue en el primer trabajo. En todo caso, ¿alguna otra cosa más? Bien, ok. Ok. Sí, claro que sí, Ros. Voy a volver a decir. En la plataforma van a entrar al tema que implica una buena prueba, por favor, ¿ya? Pinchan ahí en esa unidad de aprendizaje y les va a aparecer el documento sobre el cual ustedes van a hacer el análisis, van a generar su opinión crítica de los datos técnicos de diferentes instrumentos. Ahí encontrarán la información del FROSTIC, encontrarán información del PFB, bueno, de varios instrumentos psicométricos. Entonces, ustedes leerán esa información y, bueno, en función a lo que tengan en el documento, emitirán su juicio crítico, ¿no? ¿Les parece? ¿Realmente cumple al 100% lo que propone la teoría psicométrica? ¿Cumple todos los pasos para lo que es un instrumento de esta naturaleza? Por el contrario, si bien ahí está esta información, hubiera sido bueno que también se plasmara esta otra, o bien sí presenta esta información, pero a la vista del lector desde afuera, como nosotros usuarios, hay aspectos que no nos quedan muy claros, como o puntualizan, no sé, un análisis crítico, ¿no es cierto?, de la información técnica de cada instrumento. Es en eso que consiste. Bien, son como 5 o 6 instrumentos psicométricos, cada uno tiene su respectiva información y se van a dar cuenta cómo la modalidad de la parte técnica es bastante diferente entre un instrumento y otro. O sea, se rigen en la parte teórica, pero cada uno maneja dentro de lo técnico o lo plasma de diferente manera. Bien, entonces consiste en eso básicamente. Repito, desde el momento en que son instrumentos que son publicados, editados y a la venta, no habría mayor crítica que hacer, pero lo que yo quiero es que ustedes realmente comprueben, cuestionen, vean si todo lo que hemos visto en el tema de qué implica una buena prueba, se cumple o no se cumple en instrumentos específicos, ¿no? Quieras o no, lo que hemos visto nosotros es la generalidad teórica. Lo que van a ver en el documento, en la plataforma, es cómo cada instrumento en ese proceso de validación de la prueba ha ido trabajando justamente estos datos técnicos. Entonces, básicamente consiste en eso. Bien, de cada uno de los instrumentos, no es que van a ser de unos cuantos. Todo el documento completo, pues tiene 5 pruebas, me harán de las 5 pruebas. Si tiene 6, de las 6. De la cantidad de pruebas que ustedes vean en su documento. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Clarísimos con las fechas? Creo que sí. Ok, curso. Entonces, permítanme, por favor, paso a compartir pantalla y nos toca ver este tema. Ya les había dicho, ¿no ve? En contraposición al tema que hemos terminado de ver la semana pasada, este tema es súper corto, cortisísimo, y es por eso que también lo vamos a complementar con el segundo trabajo individual. Bien, entonces, la inteligencia y su medición. Si recordamos la primera clase, en realidad, la primera parte del primer tema teórico, nos hemos dado cuenta que básicamente pareciera que el común de los instrumentos psicométricos han sido creados justamente para evaluar lo que es inteligencia, ¿no? Sin querer decir que tal vez el padre de los instrumentos psicométricos hayan sido las pruebas justamente que evalúan inteligencia. En todo caso, ha sido a partir de este constructo que se han ido generando la creación de diferentes pruebas con diferentes modalidades, pero bajo el mismo lineamiento de medir o determinar el grado de inteligencia de las personas.
Es en ese sentido que si recordamos un poquito la parte de la historia, el por qué unas personas tenían características diferentes a otras, o el por qué había niños dentro de las aulas que parecieran captar más que otros la información o tenían diferencias en su aprendizaje, han sido los impulsores para investigar justamente esta área que hoy por hoy se la conoce como inteligencia y tener parámetros de evaluación de la misma, ¿no? Desde el punto de vista psicométrico, vamos a encontrar pruebas que evalúan inteligencia desde aspectos muy sencillos y simples, como puede ser un Raven, a partir del proceso perceptivo y determinando los tipos de razonamiento con los que se manejan las personas, continuando con una prueba totalmente gráfica, que es el test de la figura de un hombre de Goodenough, que justamente nos da el dato de la inteligencia a partir de plasmar el dibujo de un hombre, hasta pruebas mucho más amplias, mucho más complejas, que evalúan diferentes aspectos o constructos que hacen a la cognición, como puede ser un WISE, como puede ser un WIS, como puede ser un WIPSI, que realmente dentro de lo que es la inteligencia y yendo más allá de un solamente CI y su clasificación, nos dan información mucho más amplia de los diferentes aspectos cognitivos superiores. Bien, en todo caso, vamos a entrar con la definición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Básicamente, bueno, hay muchas definiciones de inteligencia también, ¿no? O sea, la verdad que sí, de definición se trata, podemos encontrar una gran variedad. En todo caso, considero que la que ustedes tienen en su pantalla es bastante completa y nos da una visión no limitada, sino más bien amplia de lo que podría ser considerada la inteligencia, ¿no? En todo caso, se la va a considerar como un constructo que señala el nivel de desempeño cognitivo que tenga la persona, ¿no? En el cual van a intervenir varios procesos como el uso, el empleo del lenguaje, formación de conceptos, solución de problemas, ¿bien? Que obviamente van a ir cambiando en función del desarrollo evolutivo. Si yo digo que cambia en función del desarrollo evolutivo, bueno, pues ya de alguna manera está dando la pauta, ¿no es cierto?, de que tampoco, no es un dato estático y no es un dato único, sino más bien va a ser un constructo que va a ir cambiando justamente de acuerdo a las diferentes etapas o, como dice la última oración, de acuerdo al desarrollo evolutivo que vaya a tener la persona. ¿Sí? El nivel de desempeño en estos procesos, bueno, pues se va a considerar como representativo de una capacidad general, ¿no? De hecho, por ejemplo, el test de matrices progresivas de Raven se apoya bajo el concepto del factor de inteligencia G, ¿no? Como dice, hay capacidad general. Teóricamente, el Raven nos habla de la inteligencia del factor G, justamente una inteligencia general, porque en el Raven, por ejemplo, no vamos a obtener datos del lenguaje, no vamos a obtener datos de la memoria, digamos que hasta cierto punto de la atención, pero de manera implícita. Entonces hay muchos, el test de dominós, por ejemplo, que evalúa inteligencia, también se apoya sobre la definición de la inteligencia del factor G, ¿no? Entonces, ahí la diferencia, digamos, en la estructura de los instrumentos que evalúan inteligencia, dependiendo sobre qué base teórica se apoyaron para la construcción del mismo, ¿no? Entonces, como dice ahí, como representativo de una capacidad general de procesamiento de la información y de símbolos abstractos para resolver problemas. Bueno, los investigadores coinciden en que la inteligencia de alguna manera ya viene predeterminada genéticamente, ¿no? Por justamente toda la parte de la herencia de los genes, ¿no? Donde cada uno de los genes, dependiendo de los antecedentes familiares y de toda la parte hereditaria, va a tener un efecto positivo o negativo en la persona, ¿no? Ahí, si estamos hablando de la parte genética, habrá que ver los antecedentes familiares para determinar, ¿no es cierto?, si más bien esta parte genética que contribuye a la inteligencia aporta positivamente o en algunos casos tal vez no tan positivamente.
efectivamente, ¿no? En el desarrollo de esta función. Pero por otro lado, también hay una parte mediadora, si ustedes quieren, que tiene que ver con la estimulación del medio ambiente. Esto nos lleva a remitir que si bien como parte de la inteligencia de la persona va a haber un lado que viene predeterminado genéticamente, también va a haber otro lado que de alguna manera va a predisponer de acuerdo a la estimulación del medio ambiente, ¿no? Que pueda recibir la persona de su entorno. Entonces no es ni totalmente biológico ni totalmente externo, sino va a ser una conjunción de aspectos hereditarios predeterminados genéticamente, ¿no es cierto? Con una combinación de aspectos externos que van a ser dados por la estimulación del ambiente circundante, ¿no? De tal manera de que en ambos aspectos esta combinación debería favorecer de manera adecuada, ¿no es cierto?, a lo que va a ser la inteligencia. En todo caso, en los diferentes estudios que se han realizado, se coincide en que la inteligencia consta de una capacidad general o unitaria, ¿no? Y de una gama de capacidades o aptitudes que pueden ser medibles una independiente de la otra, ¿no? Lo que nos lleva a decir que todos nosotros vamos a tener un cierto grado de aptitudes. La diferencia va a estar que las aptitudes de una persona no necesariamente van a ser idénticas y las mismas en otra persona. Por eso se dice aptitudes medibles aisladamente, ¿no? De tal manera de que se puede identificar qué aptitudes se traducen en fortaleza y que tal vez qué aptitudes no son tan favorables. Bien, la importancia de estas dos características obviamente va a variar según la edad. En los primeros años de vida, ¿no es cierto?, en la niñez, básicamente lo que vamos a tener como información es una capacidad general, ¿no? Porque los movimientos son más gruesos, son más amplios, son más grandes, no hay ese detalle o esa diferenciación. Más al contrario, cuando uno va atravesando las diferentes etapas, va creciendo, va desarrollando y va aumentando en edad, ¿no es cierto?, ya se van a ir notando cierto tipo de aptitudes en la persona que en un determinado momento se van a volver importantes para futuros estudios, para futuras actividades o para futuros desempeños, ¿no? En los primeros años es más general, ¿no? Con que camine a su edad, hable a su edad, tenga los aprendizajes mínimos elementales por los que todos tenemos que atravesar, es más grande, digamos. Vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos atravesando otras etapas y esto general se va volviendo en cada persona mucho más específico, ¿no? Y si hablamos de especificidad, inevitablemente hablar de las diferentes aptitudes que las personas van adquiriendo a lo largo de las diferentes etapas, que van a traducirse en futuros desempeños o en futuros estudios o en futuras especialidades. En todo caso, se habla de una curva del desarrollo de la inteligencia, ¿ya? Que ha ido modificándose a lo largo de los años a partir de los diferentes estudios que también se han ido dando a lo largo de los años. Entonces, en relación a una curva de inteligencia, se creía, no hay el autor específico de este primer postulado, se tenía la idea de que el desarrollo de la inteligencia se daba muy rápidamente, de una manera muy violenta en la primera infancia. Según estos estudios, repito, de quien se desconoce el autor, el máximo potencial de desarrollo de la inteligencia se lo lograría hasta el 1 año y medio de vida. Imagínense, es un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y que a partir del 1 año y medio para adelante, esta tasa, esta curva de desempeño, de crecimiento de la inteligencia, se iba haciendo gradualmente más lenta, ¿no? En contraparte a este primer postulado,
Thorndike y colaboradores en el año 26 postulan una curva de crecimiento de la inteligencia, de desarrollo de la inteligencia, ya no tanto en estudios que tal vez no tenían un respaldo muy científico, más bien él se apoya en los resultados justamente de las pruebas de inteligencia, ¿no? Entonces, él lanza su propuesta de cómo se va desarrollando la inteligencia, básicamente apoyado en los resultados de las pruebas de inteligencia que en la época eran aplicados a diferentes personas. La conclusión a la que llega Thorndike es que la mitad del total del desarrollo de la inteligencia se lograría hasta los 3 años de edad. Y para ahí, y de los 3 para adelante, iría desarrollándose de manera muy lenta y muy gradual, ¿no? Pero que el máximo potencial del desarrollo de la inteligencia sería hasta los 3 años. Es una edad que, si ustedes se fijan, duplica la primera postura que nos dice que más de la mitad de la potencialidad de la inteligencia sería lograda hasta el año y medio. Thorndike se arriesga y dice, no, no es hasta el año y medio, sino va hasta los 3 años de edad, ¿no? Y de ahí ya, de manera muy lenta y muy gradual, iría avanzando. Bloom, varios años después, en el 64, saca una conclusión muy parecida a la de Thorndike, pero él amplía un año más. Él dice, no, tampoco son los 3 años donde se logra la máxima capacidad de inteligencia, sino los 4 años, ¿no? Los 4 años sería el punto medio, digamos, de la adquisición de la inteligencia adulta, ¿no? El desarrollo, según Bloom, comenzaría a disminuir en el periodo de la adolescencia, ya se haría más lento, y de ahí en adelante mucho más lento hasta que, bueno, pues la persona pase a mejor vida, ¿no? Entonces Bloom propone una curva de desarrollo de la inteligencia, un año más que Thorndike, planteando que serían los 4 años donde se alcanza el máximo desarrollo de la inteligencia. Hacia la adolescencia va disminuyendo y de ahí de manera gradual hasta que la persona pues deja de existir. Lo que revoluciona esta curva de inteligencia, que creo que hoy por hoy, pese al pasar de los años, es lo más real, y creo que los últimos estudios de alguna manera avalan esta postulación, lo da Bailey, Nancy Bailey, en 1968, que en su momento ha sido la persona considerada como la que los mejores datos ha dado en relación al desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque ella basa, al igual que Thorndike, sus estudios en pruebas de inteligencia, pero ella las basa en las pruebas de inteligencia de Wechsler, es decir, el WISE, el WISC y el WIPSI, que si ustedes se fijan, juntando las 3 pruebas, nos abarcarían en promedio desde los 2 años y medio hasta más de los 70 años. Entonces, realmente sus estudios abarcan una gran cantidad de población con un rango de edad sumamente amplio en todo lo que se considera la evolución de la inteligencia, ¿no? ¿Qué conclusiones saca Bailey? Dice que la inteligencia, ¿no es cierto?, se va dando de manera gradual o va aumentando hasta los 26 años. Miren qué diferencia entre un postulado del año y medio, un postulado de 3 años, Bloom con los 4 años, y ella realmente revoluciona, porque además dice, no, ni 3 ni 4, menos un año y medio, es hasta los 26 años, ¿no? Que se daría gradualmente este desarrollo de la inteligencia, ¿no? Y se van manteniendo cambios un poco tal vez más lentos hasta los 36 años, pero sigue, ¿no es cierto?, evolucionando y siguen dándose cambios en esto de lo que sería el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Hasta los 26 años un gran y mayor desarrollo. Sigue desarrollándose de manera tal vez un poco más lenta hasta los 36 años, que es una de las primeras
uno de los primeros datos que aporta, que se dan de manera más real y más objetiva, además, ¿no? No en periodos de tiempo tan cortos como sus antecesores. Pero también lo que dice que el desarrollo del proceso intelectual, el desarrollo de la inteligencia, va a variar de persona en persona, ¿no? O sea que si bien ella da como parámetros lo máximo hasta los 26 y de los 26 más lento hasta los 36, este desarrollo y este progreso y esta evolución de la inteligencia no es igual en todas las personas, ¿no? Y justamente no es igual porque ella hace alusión a todo lo que sería el factor, sobre todo medioambiental. Bueno, por un lado la predisposición genética que tenemos todas las personas, pero también un marcado peso a todo lo que tiene que ver con la influencia sociocultural, la influencia medioambiental, ¿no es cierto? Todo lo que la persona va captando del medio en el que se desarrolla. Y es justamente este medio en el que se desarrolla la persona que hace que este desarrollo no sea estándar y único en las personas. Cada persona va a tener sus propias características y su propia modalidad en esta evolución y desarrollo de la inteligencia, ¿no? También otro aporte que da, que me parece muy pertinente y muy real, es que la capacidad intelectual concluye en algún momento, ¿bien? Pero no es que se detiene, no es que se estanca, no es que cesa, ¿no? Sino más bien que la persona, en función a todo el potencial que ha adquirido, puede aprovechar mejor sus conocimientos, experiencia e información en aquellas etapas de su vida donde ya pasa a ser un adulto mayor, entra a la etapa de la vejez, ¿no es cierto? Es decir, que para ella la capacidad intelectual no tiene un fin, la capacidad intelectual no se detiene, sino que cuanto más grande es la persona, cuantos más años tiene, más va a cambiar este potencial, ¿no es cierto? Y lo va a transformar poniendo en práctica desde el punto de vista del desarrollo de la capacidad intelectual ya otros aspectos de esa etapa, ¿no? Los conocimientos, la experiencia, la información, el nivel de instrucción que pudo haber tenido. O sea que la inteligencia todavía sigue en avance, ¿no? Se va a detener, según Nancy Bailey, cuando la persona prácticamente muera, ¿no? Porque mientras no muera la persona, la inteligencia todavía va a seguir en desarrollo, solamente que irá tomando características diferentes propias de la etapa o de la edad por la que atraviese la persona, ¿no? Que como les digo, de la curva de inteligencia desde el año y medio. Fíjense, es como si comenzáramos año y medio, pasamos a 3, subimos a 4 y de pronto esta curva tiene un giro muy amplio que nos marca una edad promedio de máximo desarrollo de los 36 años. Sin embargo, con la aclaración de que esto sigue en proceso de evolución y sigue en proceso de cambio. Bien, los aspectos que se han estudiado en relación a la inteligencia toman en cuenta el sexo, ¿ya? Los estudios realizados se han centrado en tratar de determinar, de descubrir, de confirmar, de descartar si tanto hombres y mujeres difieren en la inteligencia general, ¿no? O sea, si los hombres son, entre comillas, más inteligentes o son las mujeres, entre comillas, más inteligentes. Bueno, pues los resultados producto de los diferentes estudios es que tanto hombres como mujeres no difieren en las capacidades intelectuales generales. Es decir, que hombres y mujeres estamos prácticamente al mismo nivel. Ni uno ni otro es más inteligente que el otro. Así de claro, ¿ya? Sin embargo, estas mismas investigaciones han demostrado que sí va a haber diferencias en el logro de las capacidades. O sea, desde un punto de vista de una capacidad intelectual general, hombres y mujeres estamos prácticamente al mismo nivel. No hay diferencia. ¿Dónde se ven algunas diferencias? En el logro de las capacidades, justamente por las capacidades que van a tener hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido. Se supone que las niñas aprenden a hablar, a usar oraciones y a leer
algo más antes que los niños, ¿no es cierto? Los niños como que hasta cierto punto tardan un poquito más. Bien. Bueno, sí, y debe ser, ¿no? Porque Moni, perdón que te interrumpa un poquito. ¿Cuáles eran los hitos que tú mencionaste, que eran los más importantes de esa señora? ¿O los hitos? de Nancy Bailey. Sí, sí, por Que el favor. máximo desarrollo de la inteligencia se da hasta los 26 años, sin embargo, siguen habiendo cambios graduales hasta los 36 años. Bien, que la inteligencia no cesa, sino, o sea, que el desarrollo de la inteligencia no es idéntica en todas las personas, sino que va a variar de persona en persona, siendo uno de los mayores determinantes de esta variabilidad el medio externo en el que se desenvuelve la persona, ¿no? El medio sociocultural, que es el que va a marcar la diferencia entre que ciertas capacidades intelectuales sean más o menos desarrolladas en una persona más que en otras. Es decir, que no todos tenemos exactamente las mismas capacidades. Cada uno tiene sus propias capacidades que de alguna manera, más allá de estar determinados o influenciados por la parte genética, van a tener su contribución a partir del entorno sociocultural en el que nos desenvolvemos. Bien. Después dice que la capacidad intelectual no cesa. En todo caso, cesa cuando la persona muere. Hasta que no muere la persona, la capacidad intelectual no se detiene. Sigue en proceso cambio, solamente que estos cambios van a tener una variabilidad a nivel de las capacidades en relación a la etapa que le toque vivir a la persona, ¿no? La etapa de la vejez, la inteligencia sigue en un proceso de evolución, seguramente más lento, pero con capacidades diferentes a las que podría tener cuando tenía 20 años. Es decir, que estas capacidades van cambiando a medida que uno va avanzando en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y estos cambios, sobre todo en la edad adulta ya, en la parte de los adultos mayores, ¿no es cierto?, va a tener su matiz en relación a que estas capacidades van a estar acompañadas de la experiencia, acompañada del conocimiento adquirido a lo largo de todos los años, va a estar complementada a partir del nivel y la calidad de información que se ha ido acumulando, ¿no? Pero de que no cesa. En todo caso, cesa solamente cuando la persona muere. Lo que nos demuestra que la inteligencia o el desarrollo de la curva de inteligencia siempre va manteniendo progresivos cambios dependiendo de las etapas de desarrollo por las que atraviesa la persona. Bien. Ahora sí está claro, gracias Moni. Ok, entonces hablábamos de algunos aspectos relacionados con la inteligencia y decíamos el sexo. Bueno, a nivel de inteligencia, de las capacidades generales estamos al mismo nivel. Son las capacidades específicas las que van a mostrar cierta diferencia entre varones y mujeres. Y decíamos, una de ellas es que las niñas aprenden a hablar, a usar oraciones y a leer más pronto que los niños. No quiere decir que los niños no puedan. También los niños lo hacen, pero digamos como que tardan un poco más en relación a las niñas, ¿no? Bueno, las niñas durante la escuela primaria, teóricamente, entre comillas, obtienen mejores calificaciones que los niños, porque supuestamente captan más rápido la información, tienen procesos de aprendizaje un poco más rápidos. Sin embargo, estas diferencias, ¿no es cierto?, entrando a la secundaria desaparecen y se vuelve a la par entre niños y niñas a partir de la adquisición de conocimientos, a partir de la adquisición o de la obtención de calificaciones, ¿no? Es en la etapa de la adolescencia donde se da una nivelación, si bien hasta cierto punto las niñas van teniendo cierto liderazgo en algunos aspectos, en la adolescencia estos aspectos desaparecen porque se entra a una total igualdad entre varones y mujeres. Las mujeres presentan puntajes más elevados en las pruebas de lenguaje y fluidez verbal. Sí, es que nos encanta hablar, ¿no ve? Por lo menos al común de las mujeres, creo, no sé si a todas, por lo menos a la mayoría. Mientras que los varones en general presentan mayores habilidades en las áreas espaciales y numéricas en relación a las mujeres, ¿no? Y sí, si ustedes hacen un retroceso a sus años de secundaria,
en general, sin querer que todos entren a la misma bolsa, como tendencia, pareciera que en cuestiones de física, de matemáticas y tal vez hasta cierto punto química, son los chicos los que más rápido captan, a los que se les hace, entre comillas, un poco más fácil, ¿no? Sobre todo la parte de física, mientras que a las mujeres como que nos cuesta un poquito más, ¿no? Lo podemos hacer, pero la asimilación, la comprensión, como que nos cuesta un poquito más, mientras que los chicos lo hacen, no tienen un aprendizaje mucho más rápido en esas áreas en particular, ¿no? Por eso se dice que las mujeres pareciera que tienen más facilidad y presentan puntajes más altos en lo que es lenguaje y fluidez verbal, mientras que los varones tienen mucha más facilidad y fluidez en todo lo que es el área espacial y numérica, ¿no? Pero tampoco es para generalizar, ¿no? En general suele verse esa tendencia, pero siempre hay chicas que aman y adoran y captan de una física, por ejemplo, ¿no? Y se les hace una delicia la materia, mientras que al común de las chicas seguramente se les hace cuesta arriba. Y viceversa, ¿no? A los chicos, no a todos, por ejemplo, les encanta leer. Estoy hablando de los años de secundaria, no estoy hablando de otras etapas, ¿no? En el colegio, ¡ay, qué flojera!, ¿no? Escuchar a los chicos, hay que leer, ¿no? O piden a la amiga que les pase el resumen o les den un relato breve de qué consistía, no sé, pues la historia, la novela, el cuento, lo que fuera. Entonces, como que hay esas diferencias, ¿no? Que unos parecieran que tienen más habilidad o más rapidez para ciertos contenidos que otros. En todo caso, pese a los estudios y haber llegado a estas conclusiones de algunas diferencias que en un determinado momento se equiparan, no se ha establecido el origen de las mismas, ¿no? Se considera que pueden tal vez deberse a factores culturales, pero tampoco hay una información total y veraz al respecto, ¿no? En todo caso, estas diferencias un poco se hacen notar justamente a partir de la aplicación de pruebas de inteligencia y comparar rendimientos y formas de trabajo entre lo que serían hombres y lo que serían mujeres. Otro de los factores que se considera pueden o más tener su influencia dentro de la inteligencia es la familia, ¿no? Los estudios han centrado en la relación que existe entre el tamaño de la familia, ¿no? El número de hermanos o el número de hijos y por ende el correspondiente cociente intelectual. Haciendo este cruce de información, los estudios han determinado que, no sé, pues, que la capacidad de estimulación cognitiva que puedan disponer los padres para cada hijo va a depender de los niños que hayan en la familia. Es decir, que cuando tenemos muchos hijos, familias de 8, 10, 11 hijos, hay diferencia, ¿no? Porque pareciera que los primeros tienen más estimulación, se les presta más atención, mientras que ya los últimos un poco más que ya por inercia se crían solos o sean los hermanos mayores encargados de, ¿no? Porque justamente la cantidad de hijos hace que la intervención personal, la estimulación de los padres hacia estos hijos no sea la misma que cuando tienen muy pocos hijos o la familia es relativamente pequeña, ¿no? Entonces el nivel de estimulación no es el mismo cuando tienes 10 hijos que cuando tienes 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí han visto una relación entre la capacidad intelectual y la relación de la cantidad de hijos que pueda tener la familia, ¿no? La pareja. Luego el grado de contacto entre padres e hijos también se restringe. Si son menos hijos en la familia, hay mayor tendencia a compartir, mayor interrelación entre padres e hijos, entre papá e hijo, mamá e hijo, cosa que no suele darse cuando hay mucha cantidad de hijos, ¿no? O sea, ese grado de contacto y ese grado de interacción como que se pierde y no da cobertura a la cantidad de hijos que podamos tener cuando son bastantes. También se restringen los gastos que se puedan realizar para cada uno en la educación, salud, escolaridad, etc. Teóricamente, los estudios demuestran que cuanto más pequeña es la familia, pareciera
Repito, estos son estudios que no llevan a una generalización, pero son datos muy interesantes que ayudan un poco a entender esto, ¿no? Cuanto más pequeña es la familia, pareciera que más posibilidades de brindar, entre comillas, mejor educación o mejores oportunidades se tiene. Es decir, que más allá del colegio se tendría más accesibilidad a cursos extracurriculares o a otro tipo de actividades, mientras que cuantos más hijos tenemos, esta posibilidad se va reduciendo gradualmente, ¿no? Al punto de que se llegue solamente a la parte de la escolaridad, porque ya teniendo muchos hijos y también dependiendo del nivel socioeconómico de la familia, seguramente va a ser muy restrictivo el acceder a diferentes actividades extracurriculares o actividades complementarias en este proceso de formación, ¿no? Por eso se dice, también se restringen los gastos que se puedan realizar, tanto en educación, salud, escolaridad, etcétera, ¿no? Por otro lado, el nivel socioeconómico, que ya lo fui mencionando, va a tener una relación con el tamaño de la misma, es decir, qué tan grande es o qué tan pequeña es la familia. Se supone que el nivel socioeconómico medio, medio alto o muy alto tiene una tendencia a formar familias relativamente pequeñas, mientras que los niveles socioeconómicos bajos o muy bajos tienden a tener familias muy numerosas, ¿no? Demasiados hijos. Entonces, esta relación también se vuelve restrictiva, si ustedes quieren, para el acceso a diferentes opciones de formación, de adquisición de conocimientos o de desarrollo de las diferentes capacidades, ¿no? Entonces, la familia va a tener su influencia un poco relacionada con la cantidad de hijos que tenga la misma, ¿no? Menos hijos, teóricamente, entre comillas, más oportunidades. Más hijos, teóricamente, oportunidades más restrictivas o más limitadas, ¿no? Justamente por todo lo que implica la crianza y oportunidades que se puedan dar a los hijos. Luego tenemos la parte de la residencia, ¿no es cierto? Los estudios apuntan que van a existir diferencias y esto creo que nos queda claro a todos nosotros, ¿no? Entre las personas que viven en el área rural y personas que vivan en el área urbana, ¿no? Es decir, que el tipo de vida y el lugar donde van desenvolviéndose las personas también va a tener una influencia en lo que va a ser la inteligencia o la capacidad intelectual, ¿no? Se ha establecido que en promedio el coeficiente intelectual de los niños que habitan en el área rural tiende a ser menor teóricamente al de los niños que habitan en el área urbana, ¿no? En las ciudades, y que además tiende a disminuir con el aumento de la edad. Esta explicación está en función a 3 factores. Uno, que puede ser la migración selectiva, es decir, de aquellas personas de área rural que tienen esa ansia de superación, de aprender más cosas, de salir de ese entorno en el que se desenvuelven y, bueno, migrar a la ciudad. Otro de los aspectos es el efecto acumulativo, es decir, un bajo nivel de estimulación intelectual que reciben las personas que radican en el área rural en relación o versus al nivel y calidad de estimulación que tienen las personas en un área urbana. Y el último elemento, que creo que es el que más información veraz nos da en relación a las otras, es en los instrumentos de evaluación. Yo creo que esa diferencia que apuntan las investigaciones en el sentido de que el área rural pareciera tener a una población con un coeficiente intelectual menor a los pobladores de áreas urbanas, se debe a que los instrumentos que se utilizan para determinar la inteligencia en su común están hechos para personas de la ciudad, para personas de áreas urbanas. No
no hay instrumentos específicos y trabajados solamente para poblaciones del área rural. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, se hacen adaptaciones, pero son eso, adaptaciones. No hay instrumentos creados exclusivamente para personas que vivan en el área rural. Y creo que ahí parte el punto de la diferencia entre los coeficientes intelectuales de personas del área urbana y personas del área rural. En todo caso, yo creo que también una explicación para esta aparente, esto es un criterio muy personal mío, acá voy a poner mi criterio, ¿no? Esta supuesta diferencia que hay es porque no consideran las características propias de los diferentes entornos en las áreas rurales. Porque si se consideraran los elementos característicos y propios del área rural y se elaboraran pruebas tomando en cuenta esas características, yo soy una fiel creyente que no habría diferencias entre capacidad intelectual del área rural o del área urbana, o por lo menos no una diferencia muy marcada, ¿no? Probablemente uno de los interferentes mayores para estas diferencias sería el nivel y calidad de alimentación, que ustedes saben marca grandemente la diferencia, ¿no? Lastimosamente en áreas rurales, al menos en nuestro medio, el nivel y la calidad de alimentación no necesariamente es la misma del nivel y calidad de alimentación que se puede tener acceso en las áreas urbanas, ¿no? En las ciudades, ¿no? Pero esa diferencia a la que apuntan los estudios, para mí viene dada por el tipo de instrumentos que se utilizan, ¿no? Entonces, es lo que un poco hablábamos la anterior clase. Si a un niño del campo yo le pregunto de qué color es la esmeralda, no sé si me podrá contestar que es verde. Pero en contraposición a eso, si a un niño de la ciudad se le pregunta cuál es la mejor época para cosechar ocas, por no repetir el ejemplo de las papas, no sé si algún niño de la ciudad me va a poder responder eso, o que me pueda describir cuáles son los procedimientos y cuál es la mejor época del año para trabajar la tierra, para el cultivo de no sé qué, pues del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si esos conocimientos un niño de la ciudad lo va a tener, pero si pregunto a un niño del campo, seguramente sí me va a poder explicar, me va a poder decir, no sé si en lujo de detalles habrá que ver la edad, pero sí lo va a poder decir. Entonces eso también nos lleva a que el común de las pruebas de inteligencia que tenemos están hechas más, pues no más para personas de la ciudad, para personas de áreas urbanas, no están hechas para pobladores del área rural, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo aplico un instrumento con adaptaciones al área rural, siempre va a haber un poco la duda, ¿no? De qué tan certero puede ser ese dato de la inteligencia si yo voy a considerar que es un instrumento que ha sido adaptado bajo ciertas características del área rural o a la población rural a la que va a ir dirigido. Con esto no quiero decir que no nos den datos que no sean objetivos o que tengan confiabilidad. Seguramente los datos sí van a ser confiables, pero creo que más allá de un coeficiente intelectual numérico, hay que contemplar esta otra parte cualitativa, ¿no? Y hacer un análisis muy profundo del instrumento que se va a aplicar, de qué tipo de adaptación se va a realizar y hasta qué punto realmente esa adaptación va a estar en coincidencia o concordancia con las características de esa área rural. Pero bueno, los estudios apuntan a que hay esa diferencia, ¿no? Para mí, más allá de la migración selectiva y del efecto acumulativo, creo que la respuesta está en los tipos de instrumento de medición que vayan a ser utilizados. En todo caso, vuelvo a lo mismo. Ojalá en algún momento en nuestro país podamos contar con instrumentos hechos en Bolivia para bolivianos, área rural, área urbana y por ende con baremos también nacionales, ¿no? Yo creo que cuando lleguemos a ese punto, va a ser lo máximo, de verdad va a ser lo máximo y va a ser una gran evolución que podamos tener. Han habido muchos intentos, hay estudios muy interesantes, pero pruebas así, pruebas como el WISC, por ejemplo, que se ha hecho para nosotros, lastimosamente
Todavía no. Ojalá en algún momento o de alguno de ustedes, grupo, pueda salir esa inquietud, pueda salir esa curiosidad, pueda salir esas ganas de formar un grupo, ¿no es cierto?, de psicólogos, psicopedagogos y meterse de cabeza a elaborar instrumentos propios para nosotros. Sería realmente un gran logro y un gran avance. En todo caso, bueno, los estudios muestran eso en relación a la residencia, ¿no? Que puede que sí, puede que no, pero insisto, para mí el factor determinante son las pruebas que se vayan a utilizar. Por eso, cuando se trata de evaluar a cierto tipo de población, hay que tener mucho cuidado, pero así mucho cuidado en la selección de pruebas, porque muy fácilmente yo puedo llegar a resultados que no sean los objetivos y los reales necesariamente para esa población. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, cuando se evalúa, que es un poco lo que acabo de decir, se debe especificar siempre el test de donde se ha obtenido esa información en relación a la inteligencia, ¿no? Ya que los distintos test de inteligencia difieren en el contenido y en otros aspectos que obviamente van a afectar la interpretación de las puntuaciones, ¿no? Entonces, es muy importante considerar el tipo de instrumento que se está empleando. Básicamente, cuando se va a hacer una evaluación acerca de la capacidad intelectual, acerca de evaluar la inteligencia, ¿no? Es lo que les decía. Tenemos varios instrumentos que nos dan coeficiente intelectual, pero la estructura misma del instrumento marca grandemente la diferencia. No es lo mismo un WISC con 15 subtests, donde cada uno de los subtests tienen promedio entre 25, 30, 20 ítems, bien, a un Goodenough, donde lo único que tiene que hacer el niño es hacer un dibujo. Ambos les van a dar el dato de la inteligencia, ¿no? Pero desde lugares de evaluación diferentes. Entonces, es importante cuando se evalúa inteligencia, por eso en los informes hay el acápite donde dice pruebas aplicadas, ¿no ve? Entonces ahí quien lee esa primera parte del informe le va a quedar claro, ya inteligencia, pero good enough, ya, ok. Entonces yo ya más o menos voy a darme cuenta, WISC, no, pues o sea, full información, ¿no? Es importante tomar en cuenta ese detalle, que es un detalle no menor. Bien, entonces, hay que considerar primero que la inteligencia debería ser considerada como un concepto descriptivo, no explicativo. Bien, un coeficiente intelectual, ahí está mal escrito, dice es un coeficiente intelectual, es una descripción del nivel de la capacidad del individuo en un momento dado, en un momento específico, en relación con sus normas de edad. Por eso decimos que el concepto de inteligencia no es único y absoluto, sino que va cambiando, ¿no? Es un constructo que va cambiando. A medida que la persona se va desarrollando, también va cambiando, va teniendo un proceso de evolución. No es estático, ¿bien? El CI, en segundo punto, no es algo fijo e inalterable. Se puede modificar, ¿no? Por la influencia del ambiente, la inteligencia de un individuo en cualquier momento es el producto final de una vasta y compleja secuencia de interacciones entre los factores ambientales y los hereditarios, ¿no? Entonces, así como los genes contribuyen, el aspecto sociocultural, medioambiental en el que se desenvuelve la persona, pues también va a contribuir a aquello, ¿no? Entonces, es importante considerar que el coeficiente intelectual no es fijo, no es estático, ¿bien? Va a ir teniendo diferentes matices, va a ir teniendo diferentes cambios, bueno, pues propios de la etapa por la que todos los seres humanos vamos atravesando a lo largo de nuestra vida, ¿no? La inteligencia no es una capacidad única y unitaria. Esto también es muy importante considerar cuando se van a hacer análisis
de pruebas de inteligencia, en el manejo sobre todo de los datos cuantitativos, ¿no? Sino es un compuesto de varias funciones. El término se emplea para abarcar la combinación de aptitudes requeridas para la supervivencia y el progreso en una cultura concreta, ¿no? Entonces, si se fijan, estos 3 puntos van muy interrelacionados uno con el otro, ¿no? Se considera como un concepto descriptivo, no explicativo. No es fijo, ¿bien? Va cambiando. Bien, y tampoco es único, sino que va a ser el conjunto de varias funciones o varias aptitudes, bueno, que se van ganando, que se van desarrollando, que se van haciendo destreza en cada una de las personas, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis de pruebas de inteligencia, curso, hay que tener mucho cuidado en el análisis cualitativo, ¿no? Uno, porque fácilmente podemos caer en la etiquetación basado simplemente en el coeficiente intelectual. Y como siempre digo, el coeficiente intelectual es un dato importante, obviamente que es un dato importante, si no, pues no existirían, ¿no es cierto?, pruebas que evalúen inteligencia. Pero la persona es algo más que un número. Por eso decimos, ¿no es cierto?, como descriptivo no explicativo. Me va a dar pautas, bien, pero esas pautas no deberían servir para etiquetar a las personas. Las personas, siempre lo digo, son algo más que un número. El número para nosotros es una pauta referencial, puede ser una pauta importante, pero más allá del número va a haber una serie de cualidades o no cualidades también que puedan estar presentes o ausentes en la persona, que van a ser las que vayan a marcar la diferencia justamente a nivel de las aptitudes y las capacidades propias de cada una de las personas, ¿no? Entonces, sepan y tengan en cuenta si en algún momento tienen que hacer una evaluación específica de inteligencia, desarrollar las capacidades y resaltar las capacidades y las aptitudes que pueda tener la persona y no solamente quedarse en coeficientes intelectuales. De hecho, tristemente hay alguna tendencia por ahí a basar cierto tipo de criterios selectivos única y exclusivamente en el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, más allá de que les pidan cuál es su CI y su clasificación, siempre hagan el intento desde su lugar, psicólogos o psicopedagogos, de relacionar el número justamente con las capacidades y las aptitudes que potencialmente tiene esa persona evaluada, ¿no? Yo siempre digo, todos vamos a tener muchas cosas positivas y tal vez algunas otras no tan positivas. Y de lo que se trata es mantener las positivas y trabajar en las no tan positivas, ¿no? Como parte de ese proceso del desarrollo de la persona. En todo caso, no se queden solamente con el coeficiente intelectual y la clasificación. ¿Que es un dato importante? Sí, es importante. ¿Es un dato determinante? No. Porque, repito, la persona siempre va a tener muchas más capacidades más allá del número que me pueda indicar un coeficiente intelectual, ¿no? ¿Y a qué viene esto? En algún momento, ya ni sé cuántos años atrás, no son muchos, pero tampoco son tan pocos, vino la mamá de un jovencito que estaba postulando a universidades en Estados Unidos, y haciendo todo este trámite con validaciones y demás, que no tengo mucho el detalle, pues la señora en cuestión vino particularmente con una demanda muy particular, valga la redundancia, muy específica, muy puntual, ¿no? Le habían pedido por medio de alguna instancia de la embajada americana que el jovencito, que el hijo de la señora esta, sea evaluado con el WISC. Así, tenía además el WISC 5, ¿no? Entonces la señora viene y me dice, por favor, necesito que evalúe a fulanito, pero con esta prueba. Y además recalcando que tenía que ser el WISC 5. No querían ninguna otra prueba, ¿no? O sea, en su momento yo he dicho,
¿qué les pasa? ¿No ve? Ya después hablando con la señora, intercambiando ideas y qué sé yo, bueno, he llegado a la conclusión de que, bueno, como parte de ese proceso de postulación y demás cosas, infinidad de cosas que pedían, pareciera que para ellos era muy importante tener el dato de un coeficiente intelectual, ¿no? Sin embargo, como parte del informe, y además ella me dice, es increíble, pero cuando han leído el informe, además que he adjuntado el perfil, en la portada del WISC, el protocolo, me trae perfiles donde están las curvas, qué sé yo, y en un recuadro en la parte inferior donde está el resumen del CIT, que es el coeficiente intelectual total, que en la última versión se lo denomina así, el coeficiente intelectual. Me dice, han obviado todo así, ¿verdad? Ni le dieron mucha importancia a todo lo escrito, se fueron un poco al diagnóstico y centraron su atención, entre comillas, justamente en el perfil y en la parte inferior donde se resumía el CIT y la clasificación de inteligencia, ¿no? Acompañado del percentil y qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, qué pena, ¿no? Que solamente pareciera, yo no estaba ahí, es el relato y todo lo que se conversaba con la mamá. Pareciera que básicamente todo se centraba en ver cuál era el coeficiente intelectual del jovencito en cuestión, ¿no? En todo caso, yo por principio hice todo el análisis cualitativo haciendo énfasis en aquellas aptitudes que más resaltaban en el chico este, ¿no? Pero ya les digo, cuando se maneja datos sobre inteligencia hay que tener mucho cuidado porque hay algunas instancias por ahí que lo único que les interesa es el número y su clasificación, ¿no? Y pareciera que todo lo demás no tendría mayor importancia. En todo caso, no entren en ese círculo, no es el adecuado. Manténganse siempre en el equilibrio entre transmitir cuál es el coeficiente intelectual de la persona con la que están trabajando, pero también hacer todo un análisis cualitativo de todo lo que está alrededor de este coeficiente intelectual a partir de las diferentes funciones cognitivas superiores, ¿no? Que al final de cuentas creo que de eso se trata. ¿Bien? En todo caso, estos 3 puntos son sumamente importantes a considerar cuando se trata de pruebas de inteligencia y cuando vamos a manejar el producto final de dichas pruebas que se traduce en un coeficiente intelectual, ¿no? Acompañado de su clasificación. Bien, bien, curso. Como les he dicho, este era un tema muy cortito. Hasta ahí llegamos con este tema. Por lo tanto, el complemento a este tema será el segundo y último trabajo individual, que va a consistir en que ustedes me hablen, investiguen, escriban, redacten, resumen, todo lo que puedan encontrar en relación a las inteligencias múltiples y a la inteligencia emocional, ¿ya? En un máximo de 5 hojas. El trabajo grupal no tiene máximo de hojas, porque es grupal, va a ser analítico, cada uno pondrá su punto de vista. En este trabajo escrito individual, por favor, máximo 5 hojas. Lo mismo que dije para el primer trabajo. En las referencias bibliográficas y la carátula no entran dentro de estos 5. Cuando digo 5 hojas, son 5 hojas de trabajo de investigación. La sexta podrá ser las referencias bibliográficas y una séptima será pues la carátula, quienes vayan a poner carátula. Bien, entonces por favor tomen nota, máximo 5 hojas, todo lo que encuentren en relación a inteligencias múltiples y a inteligencia emocional, que es la otra parte, digamos, de toda esta parte científica acompañada de dato cuantitativo que hace a la inteligencia. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Moni, perdón, no sé si puedes repetir otra vez las fechas de entrega de los trabajos. ¿De las fechas? Sí, por favor. Ya, a ver, perdón.
Espérense, voy a dejar de compartir. Ok, entonces habíamos dicho que el lunes 14 de abril, ¿sí? No, el miércoles 14 de abril tienen el segundo parcial. Contenido del segundo parcial, el tema cuyo título lleva que implica una buena prueba. Bien. El lunes 19 de abril están entregando el segundo trabajo grupal. El trabajo grupal va a estar formado, los grupos en este caso van a estar formados por mí. Terminada la clase y hasta el final de la tarde, ustedes ya van a tener la notificación por medio de la plataforma Neo con quienes de sus compañeros van a formar grupo para este trabajo. Bien, y el lunes 26 de abril van a subir a la plataforma el segundo trabajo individual que está en relación a las inteligencias múltiples y a la inteligencia emocional. Gracias, Moni. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, Moni. Súper, ok. Entonces ya puestas las fechas, nada, el miércoles que viene entramos al último tema teórico de esta parte de la materia. Ya lo había dicho la semana pasada y ya prontito nomás estamos entrando en lo que ya son las pruebas. Bien, el primer instrumento con el que vamos a arrancar es el test de aptitudes diferenciales, más conocido como el DAT-5. Por favor, el DAT-5, que es la última versión ampliada, corregida, modificada de este instrumento. Bien, entonces, nada, curso. Nos quedamos acá. Gracias a todos por su presencia. Repito, tengan un excelente mes, una excelente semana. Cuídense mucho y nos estamos contactando nuevamente el día miércoles. Gracias a todos. Gracias, Moni. Hasta luego. Ustedes. Gracias, Moni. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias.